¿Has oído hablar sobre la literatura indígena? Tal vez conocemos algunos mitos o leyendas, pero ¿qué hay de la literatura que se escribe hoy en día en lenguas indígenas? En este reportaje vamos a ver sobre su importancia, quiénes la están escribiendo y cómo éstas están resistiendo ante el mundo dominado por el español y otras lenguas globales. Vamos a escucharlo. Para entender la literatura indígena contemporánea, primero tenemos que ver de dónde viene. Las culturas originarias siempre han contado historias, pero lo hacían de otra manera, a través de la oralidad. Sus relatos, poemas y enseñanzas pasaban de generación en generación mediante la palabra hablada, muchas veces acompañada de música, danza y símbolos. Un ejemplo de esto son los códices prehispánicos, que aunque no eran libros como los conocemos hoy, contenían narraciones visuales como la historia, la religión y la vida cotidiana. Con la llegada de la colonización, muchas de estas formas de narrar fueron reprimidas y sustituidas por el español. Sin embargo, las lenguas indígenas no desaparecieron y con el tiempo están comenzando a recuperar su espacio en la literatura escrita. Actualmente, escritores y poetas indígenas están usando su propia lengua para contar nuevas historias y reafirmar su identidad, y desafiando la idea de que la literatura es solo para ciertos idiomas. Esto demuestra que incluso después de siglos y siglos de imposición del español, las lenguas originarias han resistido y evolucionado. Ahora no solo se transmiten oralmente, sino que también están tomando parte y espacios en el ámbito literario y digital. Es impresionante cómo las lenguas indígenas han resistido al paso del tiempo. A pesar de la imposición del español durante siglos, hoy en día vemos a escritores que las están recuperando y llevando sus historias a nuevos formatos. Pero, ¿qué es lo que la hace tan especial a esta literatura? Vamos a verlo. ¿Qué hace especial a la literatura contemporánea en lenguas indígenas? Para empezar, muchas veces mantiene un fuerte vínculo de la oralidad. Aunque esté escrita, conserva el ritmo, los giros lingüísticos y las estructuras propias de la tradición oral. Otro aspecto importante es la cosmovisión indígena, que aparece en muchos textos. La relación con la naturaleza, la comunidad, los ancestros y los espíritus es fundamental. No es raro que los sueños y la realidad se mezclen en estas historias, ya que muchas culturas indígenas nos hacen una distinción rígida entre qué es real y lo que es espiritual. Además, muchas obras son bilingües. Esto quiere decir que están escritas en una lengua indígena y tienen una traducción al español o al inglés. Esto no solo ayuda a preservar las lenguas indígenas, sino que también permite que más lectores accedan a estos textos sin perder su esencia. Lo más interesante de todo es que esta literatura no solo se encuentra en libros, sino que ahora también se puede ver en videos, escuchar en podcast e incluso leer en redes sociales. Esto hace que las lenguas indígenas lleguen a más personas y se adapten a los tiempos actuales. ¡Wow! ¿Se imaginan leer un poema en náhuatl o un cuento en maya yucateco? Al principio puede que parezca complicado, pero hay muchas traducciones que permiten disfrutar de estas historias sin perder su esencia. Y lo mejor es que no solo se encuentran en libros, sino también en internet, lo que las hace más accesibles para todos. En los últimos años, la literatura en lenguas indígenas ha crecido bastante, aunque todavía enfrenta muchos desafíos. Uno de los principales problemas es la falta de publicaciones y distribución. Las grandes editoriales rara vez apuestan por estos libros, lo que obliga a muchos editores a autopublicarse o depender de editoriales independientes. A pesar de esto, han surgido iniciativas para impulsar esta literatura. En México, por ejemplo, existen premios nacionales para escritores en lengua indígena, además de colectivos y editoriales especializadas que trabajan para dar visibilidad a estas obras. Por otro lado, el mundo digital ha sido vital en su crecimiento. Hoy en día, escritores indígenas usan las redes sociales como YouTube, TikTok e Instagram para conectar con nuevas generaciones. Aparecido podcasts y audiolibros en lenguas indígenas, permitiendo que más personas escuchen estas historias en el lenguaje original. Estas herramientas están ayudando a revitalizar las lenguas originarias y a expandir su alcance más allá de las comunidades pequeñas. Es increíble ver cómo la literatura en lenguas indígenas está encontrando nuevos caminos para llegar al público, desde libros, videos en TikTok, etc.
Las palabras de estos escritores están viajando por todo el mundo. Y hablando de escritores, conozcamos algunos de los más destacados. Muchos escritores indígenas están revolucionando la literatura actual. Uno de ellos es Juan Hernández Ramírez, poeta náhuatl de Veracruz, quien ha llevado la poesía en náhuatl a escenarios nacionales e internacionales. Otro nombre importante es Humbert Matihuau, escritor mepan tlapaneco de Guerrero, cuya poesía habla de memoria, identidad y resistencia. Sus obras han sido reconocidas dentro y fuera de México. En el sur del país, la poeta zapoteca Irma Pineda se ha convertido en una de las voces más influyentes de la literatura indígena contemporánea. Sus textos abordan temas como el despojo, el exilio y la lucha por la preservación de su lengua. En Sudamérica, el escritor quechua Javier Casa está reivindicando la literatura andina como una herramienta de resistencia cultural. Todos estos autores no solo crean literatura, sino que también luchan por el derecho a escribir y leer en su propia lengua. Estos autores han demostrado que la literatura indígena no es solo historias, sino una realidad viva que se sigue escuchando. Sus obras nos invitan a conocer otras formas de ver el mundo y a valorar la riqueza de las lenguas indígenas. La literatura en lenguas indígenas no es algo del pasado, sino del presente y del futuro. Es un acto de resistencia, una forma de mantener vivas las culturas originarias y una oportunidad para que todos escuchemos voces que por mucho tiempo fueron silenciadas. Así que la próxima vez que busquen un libro nuevo para leer, piensen en darle una oportunidad a la literatura en lenguas indígenas. Hay historias increíbles esperando ser descubiertas en libros, internet, formatos innovadores como audiolibros y redes sociales. Y quién sabe, quizás en el futuro no solo la leamos, sino que también la escuchemos en canciones y en nuevas formas digitales. Hemos recorrido un camino lleno de historias, resistencia y creatividad. Ahora, la pregunta es, ¿te animas a leer un libro en una lengua indígena? Puede que descubras una forma nueva de ver el mundo. Nos vemos en el próximo reportaje.